detalle y van a haber espacios para preguntas si quieren saber algo más. Y también les vamos a pasar nuestros contactos para después de esta charla. Y les pido disculpas que tengo tos hoy, así que me van a escuchar toser todo el rato. Después vamos a hablar de lo que es la carbono neutralidad, un poco lo que es la segunda generación de carbono neutralidad, así como la responsabilidad social fue evolucionando en el tiempo, la carbono neutralidad también, y hay como una nueva generación. Y las ventajas de implementar un sistema de gestión del carbono, que muchos ya los deben sospechar, pero no está de más repetirlo. Y bueno, después, para la segunda parte, que dice uno, pero es la segunda, va a presentar Bernardo sobre la compensación de la huella de carbono. eh, ¿Por qué compensar a través de árboles? Porque hay varias maneras de compensar la huella de carbono, y va a hablar un poco de nuestro programa de restauración forestal y el valor agregado de Seamos Bosques. Siempre hablamos de compensación de triple impacto y no solo compensación de carbono. Así que bueno, sin más esperar, vamos a arrancar. Muy brevemente, para situarlos, los que no conocen Seamos Bosques, somos una empresa de triple impacto que se dedica a brindar soluciones naturales al cambio climático, específicamente restaurando bosques nativos. Estas fotos que ven son de Tucumán. Y tenemos tres programas que son un poco los tres pilares de nuestro trabajo. Uno es la restauración de bosque nativo, después está la conservación de la biodiversidad y el impacto local a la comunidad. Eso es, digamos, nuestro propósito, nuestra razón de ser. Y me van a decir, ¿pero qué son? ¿Una ONG? No. Bueno, la manera que encontramos de valorar ese trabajo que hacemos en Tucumán es ofreciéndole a las empresas el servicio de la medición y compensación de la huella de carbono. Así que bueno, hoy vamos a hablar principalmente de la huella de carbono y no vamos a hablar tanto del programa de biodiversidad y de comunidad. Por ahí podemos organizar más charlas y hablar más de eso en otro momento. Bueno, a ver, la huella de carbono. A veces uno escucha el término inventario de gases de efecto invernadero o huella de carbono y dice, ¿pero qué? ¿Es lo mismo o es diferente? Y bueno, para hacerla corta, sí, es lo mismo. La huella de carbono o el inventario de gases de efecto invernadero corresponde al impacto o a la huella que deja una empresa durante un año, el impacto que hace al cambio climático, o sea, cuántos gases de efecto invernadero está generando una empresa por sus actividades durante un año. Perdón. ¿Y por qué le decimos huella de carbono? Es el término como más común. Bueno, porque el carbono es la unidad de referencia que se usa en los inventarios de gases de efecto invernadero. Un inventario, o sea, se calcula las emisiones de un año y se da un resultado en toneladas de CO2 equivalente, o sea, toneladas de dióxido de carbono equivalente. Y bueno, el dióxido de carbono es como el gas uno de los más problemáticos porque es el que estamos emitiendo en mayor cantidad y concentración, pero acá ven en la nubecita, acá están los gases de efecto invernadero que se contabilizan normalmente dentro de la huella de carbono de una empresa. Y cada gas tiene un potencial de calentamiento global distinto, quiere decir que impacta más o menos al cambio climático. El dióxido de carbono tiene un potencial de calentamiento global de 1 y los otros gases de mucho más. El gas metano, por ejemplo, son 25. Eso quiere decir que una tonelada de gas metano es igual a 25 toneladas de dióxido de carbono equivalente. Por eso es que se utiliza el término carbono, pero en realidad estamos hablando de todos los gases.
Así que los más problemáticos son el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, y después los 4 otros gases que tienen nombres impronunciables son los gases refrigerantes que se encuentran en los aires acondicionados, por ejemplo, y esos tienen un potencial de calentamiento global altísimo, puede ser hasta 20.000 veces, o sea, una barbaridad. Vi que en las personas que contestaron el formulario de inscripción, muchas preguntaban sobre los alcances del inventario. Y entonces acá les vamos a explicar con este hermoso diseño que hizo Vicky, nuestra diseñadora. Bueno, un inventario de gases de efecto invernadero se divide en 3 alcances, se categorizan las fuentes de emisión en 3 alcances. Está el alcance 1, que son las emisiones directas, o sea, las que están bajo el control de la empresa. Por ejemplo, si yo utilizo dentro de mi empresa gas, eh, yo soy libre de estar usando más o menos gas. Yo estoy controlando eso. Y, por ejemplo, si yo tengo vehículos y utilizo gasolina para, no sé, hacer envíos o cosas así, también yo estoy controlando, digamos, qué hago con el vehículo, o sea, qué tipo de vehículo es, qué tipo de combustible estoy usando. Entonces, esas son las emisiones de alcance 1. Después están las emisiones de alcance 2, que también se llaman emisiones indirectas, que son las emisiones derivadas del consumo de electricidad. ¿Y por qué se llaman indirectas? Porque en realidad la empresa no controla cómo se fabrica la electricidad en Argentina. No sé si sabían, pero la matriz eléctrica argentina está dominada por los combustibles fósiles, principalmente por el gas. O sea, para fabricar electricidad utilizamos gas. Entonces, cuando uno prende la luz, en realidad está gastando gas. Pero en otros países es distinto. Por ejemplo, en Uruguay tienen energía renovable, entonces ellos cuando prenden la luz no están emitiendo como emitimos nosotros. Los alcances 1 y 2 son los alcances que se tienen que incluir sí o sí dentro de un inventario. Y esto lo pauta el GHG Protocol, que es el Greenhouse Gas Protocol o el Protocolo Global de Gases de Efecto Invernadero, que es la herramienta corporativa más utilizada a nivel global para contabilizar las emisiones de una empresa. Porque bueno, si cada uno inventa su protocolo y su estándar, es muy difícil poder hacer comparaciones entre cada resultado. Perdón. Bueno, como decía, el alcance 1 y 2 se tienen que incluir sí o sí adentro de un inventario. Después está el alcance 3, que es opcional, que son las otras emisiones indirectas, que tienen que ver con la cadena de valor de la empresa. O sea, puede ser los proveedores, o sea, las emisiones derivadas de las actividades de los proveedores o de los clientes. ¿Y por qué son otras indirectas? Porque la empresa no controla qué pasa afuera de su empresa. Por ejemplo, yo puedo contabilizar las emisiones de combustibles que usa mi proveedor para venir a traerme mi mercadería. Bueno, está muy bien de contabilizarlo porque, digamos, ese combustible no se gastaría si mi empresa no existiera y si no le estuviera pidiendo mercadería a ese proveedor. Sin embargo, yo no controlo que el proveedor tenga un auto eléctrico, una moto o una 4x4. Entonces, por eso son otras emisiones indirectas. Después está también, por ejemplo, el traslado de mis empleados, cómo van y vienen todos los días a trabajar, igual que los proveedores. Yo no puedo controlar que vengan en bicicleta o que vengan en subte, sin embargo, todos los días generan emisiones al ir y volver a trabajar. Bueno, ahora justo por la cuarentena no, pero normalmente sí. Y después están otro tipo de emisiones derivadas de la disposición final de los residuos.
Las organizaciones generan cierta cantidad de residuos y en general los residuos terminan yendo a un relleno sanitario, en el mejor de los casos en la Argentina. Y eso genera también gases de efecto invernadero. Sin embargo, yo no tengo control si la municipalidad tiene un relleno sanitario que hace aprovechamiento de gas metano o si quema los residuos directamente. Así que esas emisiones de alcance 3 no se tienen que contabilizar necesariamente. Sin embargo, a nosotros nos parece muy, muy valioso incluirlas porque si yo voy a preguntarle a mis empleados, a mi proveedor y a distintas personas en mi cadena de valor un dato porque estoy calculando la huella, me va a decir, che, pero ¿por qué me estás preguntando esto? Y yo le voy a poder explicar, no, es que estoy midiendo la huella de carbono y quiero compensarla y no sé qué, no sé cuánto. Y ahí le estás como plantando una semillita en la cabeza de que sí, en realidad tus actividades tienen consecuencias y tienen un impacto real que es cuantificable. Y nos ha pasado con muchísimos clientes que, bueno, empiezan a medir su huella con el alcance 3 y al estar en contacto con proveedores, eh, terminan ellos también midiendo su huella de carbono porque se terminan de convencer de que es algo positivo. Bueno, ¿querían detalles? Acá están. No se me asusten con esta fórmula, es muy simple en realidad. Para hacer el cálculo de la huella de carbono, yo tengo que calcular las emisiones de todas las actividades que generan gases de efecto invernadero durante un año. Entonces, primero voy a ver, digamos, qué actividades dentro de mi empresa generan gases de efecto invernadero y una vez que tenga eso determinado, necesito conocer los datos de esa actividad, o sea, el consumo, la cantidad de eso que se hizo durante un año y después, o sea, les voy a poner un ejemplo. Estábamos hablando antes de una camioneta para hacer envíos. Bueno, actividad, envío de mercadería. Tengo una camioneta que funciona con diésel. Perfecto. Bueno, ¿cuántos litros de diésel consumió la camioneta el año pasado? Eso es el dato de actividad que vamos a necesitar para luego multiplicarlo por lo que se llama un factor de emisión, que es la cantidad de gases de efecto invernadero por unidad. Entonces, en este caso sería la cantidad de CO2 y de óxido nitroso por litro de diésel. Acá veo que preguntan si van a recibir la presentación. Sí, van a recibir la presentación después de que terminemos hoy y también les vamos a pasar nuestros contactos por si necesitan. Entonces, decía, tenemos el dato de actividad, o sea, la cantidad de litros que usó mi camioneta el año pasado. Lo multiplico por el factor de emisión y me va a dar cierta cantidad de CO2 y cierta cantidad de óxido nitroso. Y el óxido nitroso, como lo vimos antes, acá, tiene un potencial de calentamiento global al del carbono. Entonces, ese óxido nitroso lo tengo que multiplicar por su potencial de calentamiento global para tener el equivalente en carbono. Entonces, voy a tener la cifra de cuánto carbono equivalente generé por usar la camioneta con diésel el año pasado. Bueno, es un cálculo súper simple en realidad, cuando uno se pone a pensar. Solo es cuestión de ir listándolos, de clasificarlos por alcance y de tener buenos datos de actividad. El problema surge cuando no existen datos o registros. Hay muchas empresas que por cuestiones de costumbre o de cómo se organizan, no tienen necesariamente registrados los consumos de todas las cosas que podríamos necesitar para calcular la huella de carbono, pero se pueden estimar. Obviamente lo mejor es tener el dato certero,
pero también se puede estimar y se incluye dentro del cálculo de la huella de carbono o del inventario un segundo cálculo que es la incertidumbre del inventario. ¿Por qué? Porque el resultado se tiene que tomar con cautela, porque, por ejemplo, si yo estimé todos mis datos de actividad porque no tenía registro ni de los consumos de mis vehículos, ni de la electricidad, ni de nada, bueno, mi huella de carbono está súper estimada, entonces va a tener una incertidumbre alta. Por otro lado, los factores de emisión también son sujetos a incertidumbre. Van a ver que en línea hay un montón de calculadoras gratis de huella de carbono, pero utilizan factores de emisión que son promedios globales. Y no es lo mismo que utilizar los factores de emisión de Argentina, que existen y están publicados por fuentes oficiales y que se actualizan además para ser cada vez más precisos. Entonces, como les comentaba antes, eh, por ejemplo, en Uruguay la electricidad es renovable. Bueno, el factor de emisión de la electricidad de Uruguay es muy diferente al de Argentina, porque Argentina es un país que todavía genera principalmente su electricidad de fuentes fósiles. Acá preguntan, ¿dónde se obtienen los datos? Hay distintas fuentes, por ejemplo, la Secretaría de Energía eh, publica casi todos los factores que están relacionados a la energía, y después está la tercera comunicación nacional que presentó Argentina a las Naciones Unidas, que es un documento larguísimo en donde están todos los factores de emisión de Argentina. Ahí está todo. Y si uno no encuentra un factor de emisión muy específico de algo, que puede pasar también, están las guías del IPCC. El IPCC es el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático. En el 2006 publicaron una guía metodológica sobre inventarios de gases de efecto invernadero para países, y ahí hay promedios. Entonces, uno siempre tiene que buscar el factor de emisión más local y más actualizado posible. Si no se encuentra, podemos usar el del IPCC y eso va a tener una incertidumbre un poco más alta. Entonces, estos son los elementos que se necesitan para hacer un inventario de gases de efecto invernadero. Y como dice acá, bueno, la huella de carbono o el inventario no es nada más ni nada menos que la suma de las emisiones de carbono de todas las actividades durante un año. Bueno, no sé, vi algunas preguntas ahí en el chat, pero Bernardo, si me Sí, podés... Nadia, Sí. para primero me presento que no, todavía no lo hice. Yo soy Bernardo González, ya me hicieron toda la introducción como 2 o 3 veces, así que no voy a volver a decir, pero nada, simplemente quería saludar a la audiencia. Sí, yo fui haciendo la recopilación de las preguntas, algunas ya las respondiste sobre la marcha, pero algunas quedaron sueltas. Así que voy a Mm, proceder a leértelas. Juan Carrillo dale. primero preguntó, ¿por qué únicamente se puede medir anual? Em, Porque el estándar eh, así lo, así lo exige. Normalmente la huella de carbono, o sea, se puede medir, por ejemplo, la huella de carbono de un evento y bueno, se va a medir para el momento, o sea, antes, todo lo que pasa antes del evento hasta que cierra el evento. Pero para las empresas, para las personas, para las ciudades y para los países, siempre se mide un año. La famosa respuesta porque sí. Otra pregunta. Juan Emilio dijo, ¿dónde se obtienen los factores de conversión? ¿Existen tablas homologadas a nivel nacional? Sí, eso lo comenté un poquito. Los factores de emisión argentinos se encuentran principalmente en la tercera comunicación nacional. Eh,
ahí está disponible en el sitio web de la Dirección Nacional de Cambio Climático. Ahí está casi todo. Y después hay factores más actualizados que publica la Secretaría de Energía, principalmente sobre electricidad y sobre combustibles, porque, bueno, la electricidad va cambiando un poco. Vieron que ahora estamos incorporando algunas energías renovables en la matriz eléctrica, entonces, digamos, el factor de emisión va mejorando poco a poco. Y también estamos incorporando biocombustibles a los combustibles. Actualmente tenemos un corte de 5%, por ejemplo, de bioetanol dentro de la nafta. Entonces, también esa autoridad publica esos factores. Pero después es cuestión de armar como una tabla de Excel con los datos de su empresa y los factores de emisión que va a elegir. Perfecto. Flavia Rifo preguntaba, ¿esos datos y tablas oficiales dónde están publicadas? Ya la respondiste, así que la voy a pasar. Cualquier cosa, Flavia, si no queda claro del todo, volvé a hacer una consulta. Luciana preguntaba, ¿se puede hacer un ejemplo de la medición? ¿Quedó un ejemplo? Sí. Sí, a ver. No sé cómo lo crees factible, viste que los tiempos de la televisión son crueles. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, por ejemplo, voy a agarrar un ejemplo simple. Eh, Tomemos las emisiones fugitivas, que son las emisiones de los aires acondicionados. Eh, cuando uno pide que le hagan el service al aire acondicionado, lo que hace el gasista es llegar y llenar de uno de estos gases, los PFCs o HFCs. ¿Y por qué lo está llenando? Porque se fugó. O sea, si lo está llenando es porque salió de alguna manera. Y eso que se fugó es lo que se cuantifica como una emisión fugitiva. Entonces el gasista te va a decir, bueno, te llené el aire con 2 kilos de HFC 22, por ejemplo. Y vos me decís, 2 kilos no es nada, no, pero el potencial de calentamiento global de esos gases es como de 12.000. Entonces, eh, lo que acá tendría emisiones fugitivas del aire acondicionado, los datos de la actividad serían 2 kilos de HFC 22 y los gases refrigerantes no tienen factor de emisión, solo tienen un potencial de calentamiento global, entonces esto no lo necesitamos. Entonces multiplico ese gas refrigerante por su potencial de calentamiento global y obtengo el equivalente en CO2 de emisiones fugitivas. Muy bien. Eh, Aprovecho para decir que la chica que se ve en la foto es Morena, es nuestra bióloga y es la coordinadora del programa de biodiversidad. Eh, y bueno, ahí está midiendo un árbol con Bernardo. Juan Pablo Maglier pregunta, hola, imagino que se construye una fórmula ad hoc para medirla por cada compañía. Y en ese caso, ¿cada cuánto se debería revisar esa fórmula? Sí, bueno, ustedes si quieren medir su propia huella de carbono, deberían desarrollar como sus propias calculadoras, digamos, o tablas de Excel. Después, la mayoría de los consultores tienen la propia suya porque les gusta de cierta manera, nosotros tenemos la nuestra, pero bueno, después cada uno con su herramienta favorita. Y normalmente realiza este diagnóstico una vez por año. O sea, cada año tenés que volver a medir los gases de efecto invernadero y se puede, además del total, digamos, porque supongamos que ustedes miden su huella y les da, no sé, 100 toneladas. Y, o sea, no, o sea, esa cifra sola no les dice mucho.
lo que se puede hacer con este primer diagnóstico es sacar indicadores de desempeño ambiental, es decir, saber cuánto emiten según su nivel de actividad. Por ejemplo, si ustedes se dedican a, no sé, vender termos, pueden dividir el total de emisiones de un año por la cantidad de termos que vendieron, y ahí tienen como la cantidad de CO2 que emitieron por termo vendido o fabricado. Y si llegan a implementar ciertas medidas para reducir la huella de carbono, el año que viene se puede esperar que el total de la huella puede que sea más grande, o sea, puede que emitan más de 100 porque la empresa creció, porque compró a otra, porque abrió nuevas oficinas, y eso es saludable, digamos, que una empresa esté creciendo. Lo que sí tiene que bajar es la cantidad de CO2 por termo, o sea, la unidad de negocio tiene que ir mejorando su intensidad en carbono. No te escucho, Berna, ¿eh? No sé si estás hablando. Perdón, perdón, mala mía. No, lo que decía era que si querés, si te parece bien, podemos seguir con la segunda parte. Yo dejo registradas las preguntas y si tenemos tiempo en la sección preguntas de la segunda parte, las respondemos. Perfecto, sí, me parece. Bueno, ahora vamos a hablar del concepto de la carbono neutralidad, que bueno, ya sé que los que están acá escuchando ya están un poquito en tema, no es la primera vez que escuchan hablar de esto, pero por las dudas eh, quiero aclarar que la carbono neutralidad no quiere decir que una empresa emite cero, porque eso es imposible. O sea, hasta nosotros como personas, todos los días utilizamos energía, generamos residuos, nos transportamos, bueno, ahora justo no, pero normalmente sí. Entonces, eso genera emisiones todos los días. Entonces, cuando hablamos de carbono neutralidad corporativa, lo que queremos decir es lo que se ve en esta ecuación muy simplificada, que digamos tiene un resultado, un balance igual a cero. Y esa ecuación consiste en primero medir la huella, o sea, la huella de carbono de un año. En general se mide la del año pasado, porque no pueden medir la de este año porque todavía no saben lo que va a pasar este año, no tienen los datos. Después de medir, se puede reducir la huella de carbono. Hay muchísimas maneras de reducir la huella de carbono. Por el contexto económico que tenemos en Argentina, no les voy a decir, bueno, tienen que comprar nueva maquinaria que sea más eficiente o cambiar esta tecnología por una más limpia o invertir en energías renovables, porque eso implica un costo muy alto, sino que gracias al inventario yo puedo ver, es como una fotografía de lo que pasó el año pasado dentro de mi empresa. Y puedo ver, ok, el 40% de las emisiones se concentran en esta actividad. Bueno, eso es un dato súper importante. Eso quiere decir que en esta actividad probablemente tengo mucho margen de maniobra para reducir emisiones, para ser más eficiente. Entonces, me voy a meter en esa actividad que genera mucho y decir, ok, ¿cómo puedo mejorarlo? ¿Cómo puedo hacerlo más eficiente? Y de esa manera vas a reducir emisiones, pero inevitablemente vas a reducir también consumos de energía. Eso va a generar un ahorro económico y bueno, eso es bueno para la competitividad de una empresa. Entonces, bueno, hay millones de formas de reducir la huella de carbono que no implican una inversión, sino que más bien resultan en un ahorro. Pueden ser cambios de hábito, por ejemplo, también. Y después, bueno, dependiendo de las posibilidades de cada empresa, posibilidades económicas, humanas y tecnológicas, se pueden hacer más cosas más complicadas. Y bueno, se reduce hasta donde se puede, digamos. El resto que no se puede reducir, lo irreducible, se compensa. Y si es igual a cero, entonces ya uno obtiene el estatus de carbono neutral. De eso estamos hablando.
Para ponerles un ejemplo, si su empresa midió la huella y le dio 100 toneladas de carbono equivalente, el resultado, y mediante ciertas políticas de reducción logra reducir 20 toneladas, tiene que compensar 80 toneladas para ser carbono neutral. Así que esta es un poco la lógica. Acá ven nuestro sello de compromiso carbono neutral que le otorgamos a las empresas que adquieren un compromiso. Nosotros trabajamos año a año con las empresas, o sea, medimos, los capacitamos, los acompañamos en los planes de reducción y también en la parte de compensación. Bueno, acá para que sea bien gráfico, les muestro un poco las curvas con las que nosotros trabajamos. En rojo, la línea que ven, que digamos es lineal, esas son las emisiones proyectadas de una empresa. Así como uno puede proyectar el aumento poblacional, puede proyectar emisiones. Obviamente no es, o sea, es una previsión, no es 100% seguro, pero uno puede más o menos hacerse una idea de qué va a pasar en términos de emisiones en una empresa en el futuro. Y la curva en verde es la curva de captación de una cierta cantidad de árboles que se plantó para esta empresa. Y como verán, no es una curva lineal, los árboles tienen una curva de crecimiento y según el estado de crecimiento están captando más carbono. Ahora Bernardo va a explicar toda esa parte de los árboles más en detalle. Y cuando se cruzan estas curvas, acá vemos que en el 2043 se cruzan y vemos que el carbono secuestrado por los árboles plantados por esta empresa superan a las emisiones de esta misma empresa. Entonces pasó de tener un compromiso carbono neutral a ser directamente carbono negativo, o sea, está capturando más carbono del que está emitiendo, y esto, bueno, es el sueño de todos ustedes, seguro. Así que bueno, esto es un poco las curvas con las que trabajamos. Esto es un modelo dinámico. Obviamente si midieron una vez en el 2019, en el 2020 vamos a medir otra vez y vamos a ajustar esta curva. La idea, ¿ven mi cursor? No estoy segura. Bernardo, ¿ven mi cursor? ¿Sí? Ok, perfecto. Ya se ve. Ok, genial. Bueno, esta pendiente, o sea, la idea es que haga un poco más así, ¿no? O sea, año a año, si yo voy midiendo, implementando medidas de mitigación, mitigaciones, reducción de emisiones, si voy mejorando un poco, esto, bueno, año a año se va a ir un poco más abajo. Y entonces el punto de la carbono neutralidad también se va a mover, se va a retroceder. Vamos a llegar antes a la carbono neutralidad. Hoy en día hay muchas empresas que asumieron un compromiso de alcanzar la carbono neutralidad para el 2030 por la agenda de los ODS de las Naciones Unidas. Entonces, nosotros trabajamos con este modelo dinámico, digamos. O sea, todos los años vamos a medir, vamos a mejorar, vamos a ver cuáles son las metas de la empresa y vamos a ir ajustando este modelo. Y esto es a lo que me refería cuando al principio hablaba de nueva generación de carbono neutralidad. Porque cuando empezó un poco la acción climática corporativa, que empezó más en Europa, hace ya unos más de 10 años, la carbono neutralidad se veía como algo que se terciariza, o sea, una empresa hace todo, o sea, lo que hace durante el año, contrata un consultor, le mide la huella, le dice cuánto es, buenísimo, cuántos créditos de carbono tengo que comprar, ok, conseguime el más barato posible, no me importa si tiene un impacto
bueno, muchas gracias, certificado, yo soy carbono neutral, pero no hay como un compromiso real y genuino de ir mejorando, digamos, el impacto que tenemos al cambio climático. Entonces, ese modelo de carbono neutralidad, de yo quiero mi certificado y yo quiero créditos de carbono para poder demostrar a fin de año que soy carbono neutral, entonces esto ya es como medio anticuado. Pasamos eh, a otra manera de pensar la carbono neutralidad, que las empresas se tienen que plantear metas a mediano y largo plazo. O sea, hay empresas que tienen que pensar al 2030 y al 2050. Me dirán, no sé si mi empresa va a seguir al 2030, al 2050. Está bien, pero hay que operar como si fuéramos a estar. Entonces, esto es un poco la nueva ola de carbono neutralidad, en donde las empresas realmente interiorizan ese concepto y tratan de ir mejorando su impacto año a año al planeta, hasta ser carbono negativo, quiere decir que es una empresa que hace más bien que mal, digamos, o sea, está haciéndole un favor al planeta. Así que esto, creo que esto es lo que quería presentarles el día de hoy. Si tienen preguntas, ahí Bernardo me las va a estar leyendo. Acá ven una hermosa foto de nuestro vivero en Tucumán con las yungas atrás. Acá es donde preparamos los bebitos para después ir a plantarlos. Eh, Nadia, Ujú. perdóname que te interrumpa. Hacemos una o dos preguntitas rapidísimas y pasamos a la compensación ya. Dale. Laura, bueno, en términos generales, mucha inquietud sobre el tema de la certificación. Creo que ya estuviste contándonos un poquito recién, no sé si querés decir algo más o... Sobre la certificación, sí, uno puede seguir distintos protocolos para medir la huella. Está el GHG Protocol que mencionaba. Nosotros además entregamos informes que siguen la ISO 14064, que es verificable por una tercera parte si desean hacerlo. Preciso que la carbono neutralidad no se certifica, se verifica, pero bueno, supongo que es a eso que se están refiriendo. Eh, y bueno, hay un montón de consultoras que miden la huella de carbono. Hay que asesorarse bien y ver si el trabajo que entregan es verificable por una tercera parte, por una auditoría externa. Laura Venegas pregunta, si yo quiero medir la huella de carbono de mi empresa y considerarlo producido por proveedores, ¿en esta fórmula estaría la huella de carbono de sus propias materias primas? El transporte, Eh, insumos, etcétera. Depende de qué proveedor y depende de a qué actividad te estás dedicando. En general, las emisiones de proveedores que se consideran son las del transporte, o sea, cuando te llevan a vos lo que sea que le estés comprando. No vas a hacer toda la huella del proveedor. Y convengamos que, digamos, las emisiones de alcance 3 de mi empresa, o sea, las emisiones de proveedor, son las emisiones de alcance 1 de mi proveedor. Entonces, ahí se cruzan y la idea es que se contabilicen solo aquellas emisiones que ocurren porque ustedes están haciendo un negocio juntos. Perfecto. Si te parece, Nadia, podemos ir con la parte de compensación y después vemos otras preguntitas. De todas maneras, yo le digo a toda la audición que si, porque es muy probable que varias respuestas, que varias preguntas no lleguemos a responderlas. Así que va a quedar nuestro mail y cualquier duda que tengan y que quieran evacuar a futuro nos escriben directamente y serán evacuados, o intentaremos, por lo menos. ¿Pasamos, Bien. Nadia? Bueno, compensación de la huella de carbono. ¿Qué es compensar la huella de carbono? No me voy a detener demasiado en esto porque Nadia ya estuvo contando bastante. Solamente voy a decir que la compensación es la contrapartida, digamos, de la emisión cuando ya no se puede reducir más por métodos pasivos, si se quiere, como sería cambiar la tecnología de la empresa
o incluir procesos más amigables con el medio ambiente, siempre va a quedar un saldito porque siempre estamos emitiendo gases de efecto invernadero. Entonces, cuando llegamos a esa instancia, hay que recurrir a la compensación de la huella de carbono, que básicamente consiste en borrar la huella de los gases, la huella de carbono, los gases que emitimos con anterioridad. Eh, Remover el carbono y los gases de efecto invernadero que enviamos previamente a la atmósfera. La idea de la compensación es lograr nuevamente el equilibrio. Yo creo que el equilibrio es la palabra clave en esto. Nosotros compensamos para llevar la balanza a cero nuevamente, que básicamente es eliminar nuestro paso por el mundo. Y bueno, para hacerlo existen diferentes maneras de remover el carbono de la atmósfera. Naya, por favor. Los reservorios más importantes de carbono del planeta son el océano, el suelo y los bosques. Y ahí están en orden de importancia decreciente, es decir, los océanos son los que más secuestran dióxido de carbono, le siguen el suelo y después los bosques. Pero ya está consensuado y está súper comprobado por muchísimas organizaciones y expertos a nivel mundial de que los bosques, o sea, plantar árboles, es la manera más eficiente de hacerlo. Primero porque está al alcance de todos, económicamente, técnicamente, es algo muy sencillo de hacer. Y segundo, por la implicancia que tiene en el suelo. Digamos, el suelo es muy difícil nosotros aportarle carbono, pero indirectamente, a través de la plantación de los bosques, es algo que se puede hacer. Entonces, nosotros plantando árboles afectamos indirectamente al segundo compartimento, que es el suelo. Y en términos de edad de la Tierra es algo relativamente rápido. Yo sé que como seres humanos y como sociedad somos bastante ansiosos y queremos ya secuestrar todo el carbono que emitimos, eh, y lo queremos hacer de un año para otro o muy rápidamente, pero bueno, hay que saber que la Tierra tiene sus tiempos y que el hecho de que lo podamos hacer plantando árboles eh, es realmente rápido. Nosotros lo vemos lento porque vivimos a un ritmo vertiginoso realmente. Y en este punto de plantación es donde articulan los programas de la empresa Seamos Bosques, Carbono Neutral y Restauración Forestal, que es el área que coordino yo. Bueno, programa de restauración forestal. ¿Qué hacemos? Nosotros plantamos árboles, es verdad, pero restauramos el ecosistema nativo, que es lo que nos enriquece tanto como grupo de trabajo. No solo que le brindamos a empresas, personas y eventos la posibilidad de medir su huella y de compensarla para que ellos alcancen la carbono neutralidad, sino que lo hacemos restaurando ecosistema nativo. Y siempre ponemos esta frase porque, además de ser de una institución de renombre internacional como es la Sociedad de Restauración Ecológica, por sus siglas en inglés, eh, es una definición bastante atinada de lo que hacemos, que restauración forestal, que es el proceso de asistir al restablecimiento de los ecosistemas forestales cuando han sido dañados, degradados o destruidos, eh, casi principalmente por acción del hombre, ¿no? Y donde trabajamos nosotros, que son las yungas tucumanas, el ecosistema se encuentra degradado por extracción masiva de madera en el pasado. Yo siempre cuento que cuando ustedes ven estas fotos, por ejemplo, tiene aspecto de bosque de selva, y realmente es así, pero la capacidad de carbono que tiene está muy lejos todavía de su potencial máximo, porque en el pasado se ha extraído demasiada madera y hoy en día el bosque se encuentra degradado. Es por eso que nosotros lo restauramos, que es una asistencia artificial y bastante activa. Nadia, ¿me pasa, por favor? Programa de restauración forestal. Esto me parece súper importante porque acá yo les voy a contar el valor agregado de Seamos Bosques
versus alternativas convencionales que sería una plantación, por ejemplo, de pino o eucalipto, que son plantaciones comerciales convencionales, que secuestran carbono, que hoy en día muchas certifican bonos verdes, eh, pero ¿cuál es la diferencia que tiene un ecosistema nativo frente a una plantación forestal? Eh, Quizá la principal y la más importante, o en términos, digamos, organizacionales, para nosotros es una de las más importantes, que es la biodiversidad asociada. Nosotros muchas veces nos dicen, bueno, pero ¿por qué no plantan especies que crecen más rápido, como por ejemplo el pino y el eucalipto, frente a las especies que nosotros plantamos en el proyecto, que son nativas? Y la respuesta es que nosotros, en detrimento de ganar un poco más de carbono fijado más rápido, estamos protegiendo a muchísimas otras especies que viven en el bosque. Entonces, sacrificamos un poquito de carbono más rápido ganado, pero estamos dándole, o estamos manteniendo, porque en realidad nosotros no le damos nada, es el hogar a muchísimas especies. Eh, una cosa importante es que nosotros plantamos árboles a futuro y los cuidamos y hacemos monitoreo y realmente los mimamos como si fuesen nuestros hijos los árboles. Ese es un gran valor agregado que tenemos en el proyecto. En síntesis, restauramos con un triple propósito. Me pasa nada que voy a contar cuál es el triple propósito. Para pasarme una más para adelante y después volvemos a esto. Cierro la idea. No, no, para adelante, perdón. Ahí, triple propósito. Nosotros decimos que restauramos el bosque con un triple propósito, que ¿cuál es? A, recuperar la estructura y función del ecosistema original. Esto es básicamente tratar, que es una idea bastante ambiciosa, pero tratamos de recuperar el ecosistema a su nivel original antes de que el hombre empezara a hacer uso de él. B, remover carbono de la atmósfera, esto es mitigación del cambio climático, por razones ya ampliamente difundidas, y la C es generar trabajo directo e indirecto, porque entendemos que una pata de la sustentabilidad también es el impacto económico y social. Entonces entendemos que esto es clave para el desarrollo de una sociedad amigable con el ambiente. Ahora sí, Nadia, un cachito para atrás. Nadia. Entonces, esto lo que ven acá es el de nuestro bosque, es parte de lo que nosotros le entregamos a nuestros clientes, a las empresas que quieren ser carbono neutral. Nosotros le entregamos un paquete de entregables. Tenemos un cachito. Les decía, cuando nosotros vendemos este servicio de carbono neutralidad, el primer paso es medir la huella del cliente y la segunda es elaborar un plan de compensación. En ese plan de compensación nosotros básicamente le decimos cuántos árboles deberían plantar para ser carbono neutral. Eh, una vez que plantamos los árboles, esta empresa compra los árboles, nosotros se los plantamos y dijimos que hacíamos un monitoreo constante de los árboles y la manera que encontramos de comunicárselo al cliente la más efectiva es con un mapa interactivo en el que constantemente estamos cargando información, tanto sea de biodiversidad como de cosas que pasan en el proyecto, y mismo también de los árboles. Nosotros le sacamos fotos y le vamos diciendo cuánto carbono van secuestrando anualmente a los clientes a través de un reporte anual. Y los voy a invitar a que entren al mapa interactivo y que lo vean con sus propios ojos, qué es lo que nosotros entregamos. No sé si le apareció sí, está el link ahí, así que si tienen ganas pueden ingresar a chusmearlo y van a ver, entre otras cosas, los árboles, van a ver cámaras trampa con las que son herramientas, no sé si están al tanto, muchos probablemente no estén al tanto de qué son, pero son herramientas para hacer monitoreo de biodiversidad.
Eh, y bueno, todo lo que vamos registrando lo vamos cargando ahí en ese mapa. Este mapa interactivo es uno de los tantos productos que nosotros le entregamos a nuestros clientes que se han comprometido y que, bueno, nada, son... Bueno, no sé qué pasó con Bernardo ahí. Estoy leyendo sus preguntas, tienen muchas. Em, Voy a contestar las que me competen y cuando vuelva Bernardo le hacemos las preguntas específicas para él. Em, para llegar a la carbono neutralidad no debería compensarse en el lugar donde se hace el consumo de carbono. No, no necesariamente. La atmósfera es un bien común. Ok, que yo emita acá o en la China, lo que estoy afectando es el equilibrio de la atmósfera, porque estoy concentrando más gases del que originalmente están. Entonces, da absolutamente lo mismo emitir o compensar en un lugar o en otro. Esa es Hola, la belleza del carbono. Ah, qué bueno. Tengo preguntas para vos. O querés, tenías más para presentar antes de No, contestar las no, no, preguntas. no, no. Bien. Quería cerrar con el mapa, pero que lo vean, que interactúen los asistentes. Creo que esa era la última, así que si querés, vamos a ir a las preguntas. Y no sé si querés hacer el cierre rapidísimo de la Ujú. última. Eh, pero, Em, pero perdón, decía que las preguntas. sí, la primera es sobre los terrenos donde trabajamos, que si son propiedad privada o parques nacionales. ¿Contestar algo? O... No, te esperé. Aquí era. No, entré justo y estabas hablando, por eso te preguntaba. No, desde Seamos Bosques trabajamos en una propiedad privada y no lo hacemos sobre parques nacionales. La idea de la empresa es abordar un territorio y trabajar sobre él. Digamos, tenemos la concesión de ese territorio por determinado tiempo, porque nosotros necesitamos una garantía también, porque nosotros lo que ofrecemos es el monitoreo de los árboles en el tiempo y el cuidado de los árboles. Entonces es necesario que podamos ejercer la tenencia eh, de la propiedad durante un tiempo en el que podamos llegar a hacer un trabajo, digamos, satisfactorio. Pero no son parques nacionales, es propiedad privada. Esa era la respuesta rápida. Sí, sí, el proyecto Deseamos Bosques es de la familia Belsolá, que hace ya varias décadas tenían esos terrenos, exploraron terrenos y decidieron dedicarse a la restauración de bosques en vez de dedicarse a cortarlo y tener ganado o plantar soja, como hace mucha gente cuando hereda tierras. Eh, y entonces trabajamos en esos terrenos. Acá hay dos preguntas que siento que van muy bien juntas. Eh, una es ¿por qué se extrayeron las especies? ¿Por qué se degradó este bosque de las yungas? ¿Y cómo hacemos nosotros el mix de especies para plantar? Muy bien. La respuesta a la primera es por un objetivo maderero, digamos, hay muchísimas maderas en las yungas, que es el ecosistema donde trabajamos, que tienen un valor maderero excelente. Entonces, en el pasado eh, había un aserradero donde estábamos nosotros trabajando y se hizo extracción, pero masiva y con una técnica que se llama floreo, que se sacan los mejores individuos. Eh, entonces, el estado de la selva hoy en día es bastante degradado.
Y la segunda, ¿cómo hacemos el mix? Nosotros, el tipo de intervención que hacemos en la selva es abrir una picada, que es un sendero, en el que nosotros plantamos los árboles ahí. Entonces, lo que tratamos de hacer es poner especies emblemáticas del dosel superior. ¿Qué es el dosel superior? Son los árboles más altos. Entonces, una vez que plantamos los árboles más altos, creemos que por sección secundaria y terciaria van a ir apareciendo el resto de las especies que viven con más sombra o con menos sol. Ese es el tipo de intervención que hacemos. Entonces, las especies, para mencionárselas, las especies que plantamos son el pacará, el jacarandá o el tarco, el cedro rosado, eh, la tipa amarilla. Son especies que crecen muy altas, son las especies más grandes de las yungas. eh, y después, con el tiempo, le van a ir dando lugar a las especies que habitan debajo. Entonces, esa es la manera que nosotros utilizamos para llegar o alcanzar a la selva original, digamos. Nadia, Bernardo, si les parece, hacemos el cierre formal de este webinario, pero si ustedes tienen disponibilidad y la gente que tiene posibilidad de seguir conectada, lo continuamos para que puedan abordar algunas preguntas que están todavía pendientes, hubo un montón en el chat, así que por mi parte yo les agradezco enormemente la disposición a participar de este espacio. Ojalá puedan seguir compartiendo los conocimientos que tienen con nosotros para ir trabajando en este espacio de co-crear conciencia sobre la sustentabilidad y la responsabilidad individual y social en este compromiso ambiental que tenemos que tener. Eh, Gracias a todos los que estuvieron y permanecen conectados. Y bueno, los dejo a ustedes a seguir con las preguntas que quedan ahí con posibilidades de respondidas. Gracias. Gracias a vos, Graciela, y a todo el equipo que nos dieron una mano muy grande. A Dani, a Sofi, a todos. Bueno, y Muchísimas quedamos, gracias. podemos quedar un ratito más si tienen Sí, nos alguna duda. repasamos, y son las 3, tenía que hacer 40 minutos esto. Bueno, aquí habían unas preguntas acá. Eh, Había una muy buena, no sé si ya se desconectó la persona, pero seguro le interesa a algunos. Era si ofrecerle a una empresa la posibilidad de compensar no es facilitar el greenwashing. Muy buena pregunta, no sé quién preguntó eso, pero bueno, muy bien. Hay que tener cuidado con el greenwashing. Hay varias definiciones del greenwashing. Una es cuando una empresa miente o, digamos, dice que está haciendo ciertas mejoras ambientales, pero en realidad no lo está haciendo. Esa es la manera clásica de hacer greenwashing. Y después está la otra, que es cuando una empresa hace una pequeña acción positiva, pero invierte más plata en la publicidad de esa acción que en la acción misma. Y esa es otra manera de hacer greenwashing que también es bastante negativa. Y nosotros realmente vemos con nuestros clientes una necesidad genuina de ir mejorando su impacto en la naturaleza. Lo vemos porque después de hacer el diagnóstico, que es el inventario de gases de efecto invernadero, empiezan a mejorar en la escala y en la medida que pueden, cambiando de proveedores o exigiéndole a sus proveedores ciertas prácticas, mejorando un montón de comportamientos, por ejemplo, fomentando la economía circular. Entre nuestros clientes hay muchos que ya están en grupos de empresas responsables, ya sea en Grupo Vista, o Sistema B o todos esos grupos de responsabilidad social empresarial. Y, digamos, se arma una comunidad, digamos, entre esas empresas en donde, digamos, el desecho de uno puede ser el recurso de otro y se va mejorando todo esto. Entonces, no Nadia, vemos. perdóname, qué interesante que mencionás empresas B, porque Alicia Prieto en un momento había preguntado
¿Cuán interesadas están en la Argentina las pymes en ser amigables con el medio ambiente? Ah, bueno,